Cada uno de ustedes, muy buenas noches. El Centro Cultural de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, presenta su noche cultural por el Día de la Amistad y el Amor y el Carnaval Ayacuchano. Tres importantes festividades que tienen Ayacucho que recordar el día de hoy. Esta actividad cultural es promovida para conocer de cerca estas festividades. Por ejemplo, podemos hablar del Carnaval Ayacuchano. El Carnaval es una fiesta popular de alegría, disfraces y música que se celebra todos los años 40 días antes de la Cuaresma católica. En el Perú, el Carnaval se celebra el lunes 24 y martes 25 de febrero. Esta vez toca los días 16, 17 y 18 de febrero. La festividad usualmente ocurre entre los últimos días de febrero y principios de marzo, por lo que su fecha es movible y varía cada año. ¿Por qué se celebra el Carnaval? El Carnaval se celebra como una forma de purga de las pasiones humanas. Es un homenaje a la llegada de la Cuaresma, donde el comportamiento debe ser sobrio y decoroso. El surgimiento del cristianismo como religión única intentó velar varias veces la celebración del Carnaval. Otra de las festividades que estamos celebrando el día de hoy es el Día Internacional de la Amistad. La Asamblea General de la ONU designó en el año 2011 el Día Internacional de la Amistad con la única idea de que la amistad entre los pueblos, los países, las culturas y las personas pueden inspirar iniciativas de paz y presenta una oportunidad de tener puentes entre las comunidades. Al conmemorarse el Día Internacional de la Amistad, la ONU alienta a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a los grupos de la sociedad civil a celebrar eventos, actividades e iniciativas que contribuyan a los esfuerzos de la comunidad internacional para promover el diálogo entre las civilizaciones, solidaridad, comprensión mutua y reconciliación. Y también es el día de San Valentín. El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín, momento en que el amor toma protagonismo y se suceden escenas románticas en todos los rincones del planeta. Los enamorados hacen regalos a sus parejas, piden matrimonio a las personas amadas y las redes sociales se inundan con frases de amor y también de meme sobre el Día de los Enamorados. Algunos de ellos son imaginativos y divertidos también. Para empezar esta noche cultural vamos a tener a continuación las palabras de la magíster Rosa Rebollar Ochatoma, justamente la encargada de nuestro centro cultural para las palabras de bienvenida y apertura de esta noche cultural. Doña Rosita, buenas noches, adelante usted. Muchas gracias, señor Chito. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. Esta noche, a nombre del Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y de la Fundación San Cristóbal de Huamanga para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, les damos la bienvenida para poder celebrar el Día del Amor, el Día de la Amistad y la fiesta de los carnavales. Quisiera, de repente, con el permiso, ya sé que nos encontramos en una situación coyuntural muy difícil. En esta noche estaremos deleitándoles con algunas canciones, pese a que nuestro país está siendo golpeado por una situación tan delicada. Y también, con el permiso, nosotros somos ayacuchanos y también estamos de duelo por nuestros hermanos fallecidos y como también por la detención de algunos estudiantes. Y me parece de que la cultura no debe parar, la cultura sigue adelante, la cultura es nuestra vivencia de cada pueblo. En este caso Ayacucho es rico en su cultura y por tal razón nos hemos permitido realizar esta actividad cultural
que cada fin de mes o de acuerdo a las fechas importantes venimos realizando. Y debo agradecer esta noche al canal Atlantis, como también a Ayacucho Cultural en la página de Ángel Orihuela, como también a nuestro sonidista, al señor Elber González, y a cada uno de los trabajadores del Centro Cultural, que gracias al granito de arena hace posible esta actividad. Y debo saludar también a los miembros de la Fundación, que siempre nos apoyan de manera decidida para que esta noche cultural se haga realidad. Y esta noche tendremos también la participación de nuestros amigos de Guarimarca. De mucho tiempo, ya desde antes de la pandemia ellos habían desaparecido, pero gracias a Dios, acá los tenemos con mucha actividad y también ellos nos han traído nuevos temas desde su repertorio. Y tendremos la participación también de Sergio Huamán, que viene de la ciudad de Lima, a deleitarnos la música ayacuchana, la música tradicional. Y para ellos y para cada uno de nuestros artistas, un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. Muy bien. Palabras de bienvenida de nuestra encargada del Centro Cultural de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahora viene lo más hermoso, la música. Y como estamos en una coyuntura muy difícil, tenemos que siempre guardar la compostura y el respeto que debemos tener para todos los ayacuchanos. Señores, aquí está una agrupación musical de extraordinaria calidad. Es una asociación cultural musical integrada por jóvenes profesionales en la guitarra y en el canto. En la primera guitarra está Wilber Tenorio Lagos como director del grupo, un aplauso para él. En la segunda guitarra y primera voz está también Rubén Tenorio Lagos, ustedes lo van a escuchar el día de hoy. En los instrumentos de viento está Kevin Tenorio Felices, también un aplauso para él. Y en la batería un gran amigo nuestro, que hace muchos años no lo miraba, pero que es un excelente baterista, Alfredo Paredes Morán, baterista del grupo. Y Rudy Alfaro Astorina es en la mandolina y en la guitarra. Señores, es el grupo musical ícono del carnaval ayacuchano y es justamente con ellos donde nosotros, los ayacuchanos, nos atrevemos a decir que el carnaval ayacuchano es y será siempre nuestro y además será siempre ayacuchano. Pero para empezar su programa del día de hoy, aquí está Guarimarca para decirnos con todo orgullo y ayacuchanos una cumbia bolero. Ustedes se acordarán por el Día del Amor. Aquí está este tema que dice Ansiedad. ¿Listo, Wilber? Como director. Música, maestro, adelante.
Muchas gracias por esa hemorragia de aplausos, aunque no es hemorragia. Muchas gracias a nuestro profesor Luchito Borda. Y en esta oportunidad la agrupación Huari Marca, como ese gran imperio que tenemos, Huari, muchachos guerreros, ¿no? El imperio netamente se caracterizaba por ser un imperio religioso, guerrero, y así como guerrero, siempre los Huaris iban a las guerras, pues, acompañados de sus tambores, sus quenas, sus andaras. Nuevamente, muy buenas noches, y en este Día del Amor agradecer a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga por promover lo que tiene Ayacucho, sus grandes compositores, su música, y ya se viene un carnavalito que es patrimonio. Un fuerte aplauso para ustedes, público selecto, para nosotros, un honor y un privilegio compartir esta bonita noche. Y damos inicio pues, con una bonita cumbia titulada Ansiedad. También este homenaje por el Día del Amor, Día de la Amistad, y dedicado pues a esa mujer, ¿no? Que nos inspira como Dios dijo, ¿no? A la máxima creación de Dios, la mujer. Y para ellas un fuerte voto de aplauso también, y saludar esta bonita noche para todas las mujeres hermosas, las esposas, las espesas, las tóxicas, que se merecen estar en esta bonita noche. Muchas gracias. Bueno. Y el saludo para Amadea, para Jacqueline, que nos acompañan en esta bonita noche. Guarimarca, señores, aquí está Guarimarca para ofrecernos otra de las entregas musicales muy importantes en esta hermosa noche, y un tema de César Romero Martínez. ¿Se acuerdan de ustedes de ese gran compositor ayacuchano que ya se encuentra en el cielo? Ese tema que dice amor, 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 o simplemente mi propuesta. Amor, no me
Qué lindo es el tema. Es un tema extraordinario que lo dedica a César Romero Martínez en vida a su señora esposa. Es un ícono del amor que uno siente al ser más querido, que viene a ser la mujer. Lo más grandioso que hizo Dios es crear a la mujer. Y hay que respetarla, quererla, amarla y más que todo, estar siempre en buena concordancia con ellas. Bueno, el carnaval peruano es grandemente celebrado en diversas regiones del país. Son populares los carnavales ayacuchanos, por ejemplo, considerado patrimonio cultural de la nación, el de Santiago de Pujas, el carnaval de San Pedro del Cusco, el carnaval de Bancay y el Marco, los cuales también han sido declarados patrimonio cultural de la nación. Señores, Guarimarca, en este también que celebramos el Día de los Carnavales, aquí está este mix de carnavales ayacuchanos. Quiero un fuerte voto de aplausos para los integrantes de Guarimarca. Listo, maestros, adelante con nuestros carnavales ayacuchanos. Muchísimas gracias y a nuestro maestro de ceremonia que siempre nos acompaña en los diferentes eventos, al profesor Luchito Borda, un patrimonio. Un fuerte voto de aplausos para nuestro gran amigo y maestro. Gracias. Fuerte los aplausos. Vamos a dedicar un bonito ritmo a son de carnavales de nuestra producción. Tiempos de carnaval, carnaval puncho. Este bonito tema conjuntamente con un mix de carnavalitos que ha sido grabado por nuestra agrupación. Y por ese día del amor y por el día de esa mujer hermosa que siempre nos inspira. Fuerte los aplausos y nos despedimos con este bonito carnaval. Ayacucho, patrimonio cultural de los carnavales. Esa patita arriba, vamos. Bailando, bailando y saltando. Eso. Voy comiendo, las pepitas voy botando, la mesita voy tomando, las champitas voy botando, así mismo voy botando a las zonas traicioneras que dan sentimiento, así mismo voy botando a las zonas traicioneras de mal sentimiento. Voy comiendo, la pepita voy botando, cervecita voy tomando, las champitas
Así con la amor, Chelito Akawana. Si Kaikipa, Melaibela, Yawikipa, Oyo, Esos Manejo. Si Kaikipa, Melaibela, Yawikipa, Oyo, Esos Manejo. ¡Oh, esa alegría! ¡Oh, por el escucho! Así se pone Cerranja, Centro Cultural Universidad, Guarimara por sentimiento. Así contigo la cosa que quitó a Ahuana. Así contigo la cosa que quitó a Ahuana. Si te equipas, te la idea, ya me equipas, pollo, eso es manejo. Si te equipas, te la idea, si te equipas, chapa, eso es manejo. Aquí venimos cantando, aquí venimos bailando, aquí venimos cantando, aquí venimos bailando, en estos carnavales de mi tierra querida, en estos carnavales de mi tierra Huamanga. Aquí venimos cantando, aquí venimos bailando, aquí venimos cantando, aquí venimos bailando, en estos carnavales de mi tierra querida, en estos carnavales de mi tierra Huamanga. Después de los carnavales, no quiero verte cholita. Después de los carnavales, no quiero verte cholita, porque yo soy casado. No quiero verte cholita, porque yo soy casado. No quiero tener problemas. Después de los carnavales, no quiero verte cholita. Después de los carnavales, no quiero verte cholita, porque yo soy casado. No quiero verte cholita, porque yo soy casado. No quiero tener problemas.
quiero que estés solita, porque yo soy casado, no quiero tener problemas. Después de los carnavales, no quiero verte chulita. Después de los carnavales, no quiero verte chulita, porque yo soy casado, no quiero tener problemas. Porque yo soy casado, no quiero tener problemas. Muchas gracias, muchísimas gracias. La agrupación Guarimarca se despide a una próxima oportunidad. Gracias, Guarimarca. Un cordial y efusivo saludo a ellos. Muchísimas gracias. Es una asociación cultural musical que está integrada por jóvenes profesionales de la música. Bueno, vamos a hablar algo del Día Internacional de la Amistad. El Día Internacional de la Amistad es una iniciativa que se remonta y parte de la propuesta hecha por la UNESCO, tratada y aprobada por la Asamblea General